Buenas noches, queridos amigos. Feliz Día del Trabajador. 1 de mayo del 2025. Hoy lo tenemos a este grupo joven, los Jaitebas del Litoral. Así que muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenido a la Peña Nendibey. Desde Riachuelo, Corrientes, Argentina, estamos transmitiendo a través de las redes sociales, Facebook, Instagram. Buenas noches a la gente que nos está acompañando también detrás del escenario. Muy buenas noches, equipo. Feliz Día del Trabajador para todos ustedes. Chicos jóvenes, estudiantes ellos, ya vamos a estar charlando con ellos, pero se quieren presentar de esta manera. Los Jaitebas del Chamamé, desde Riachuelo, Corrientes, Argentina, de esta manera. Noches. Nosotros somos Jaitebas del Litoral. En vivo acá en la Peña Nendibey. Gracias por la invitación. Feliz Día del Trabajador. Bueno, comenzamos con unos temitas para los enamorados. ¿Quién te abrazará por las noches? Te dará el amor que ayer te di. ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? No oirá tus palabras cuando estés sediente de pasión. Quiero que te acuerdes un poquito de esos tiempos que yo era tu amor. En mis dulces sueños te sigo soñando, mi estrella, te sigo esperando, sediento de amor. Romántica muchacha, Te profeso tus recuerdos están siempre latente, mirándote a los ojos. Te diría que te sigo queriendo como siempre. y juntos en la sombra de aquel cerro donde un eterno amor Nos
ceibo en flor, yo te di mi amor. Un atardecer lejano de enero, tu piel de verano me hizo comprender. A pesar del tiempo aún te quiero. Bajo un ceibo en flor yo te di mi amor. Un atardecer lejano de enero, tu piel de verano me hizo comprender. Y a pesar del tiempo aún te quiero. Bravo, bravo, los Jaitebas del litoral. Muy buenas noches. Tenemos una niña entre medio de los tres chicos, todos hinchas independientes, me decían detrás de cámara. Ya vamos a estar hablando con ellos. A ver con quién empezamos. Vamos a empezar por allá por la punta. Quiero que te presente, que te conozcan un poquito más. Son todos estudiantes, me parece. Ya me gustaría saber y que la gente los conozca, cómo se conformó el grupo. Vamos a ir preguntando de a poquito. ¿Tu nombre, por favor? Buenas noches, mi nombre es Martín Sosa. Muchas gracias por invitarnos, es muy lindo compartir este momento entre todos. Es muy lindo, no sé, me gusta estar acá con ustedes, con mis compañeros, practicar, ensayar. Me gusta todo lo que sea de chamamé. Gracias a ustedes por aceptar la invitación. La verdad que los felicito, son chicos muy jóvenes y les deseo todo lo mejor. Han demostrado ya con estos temas que han iniciado que andan muy bien, así que Dios mediante vamos a seguir escuchándolo. Martín, me dijiste, ¿estás estudiando, Martín? Sí, obvio. ¿Dónde? ¿En qué colegio? En La Aragia. En La Aragia. ¿Año? Tercero B. ¿Les mandamos saludos a todos ellos? Sí. Seguramente nos van a estar escuchando. Y seguramente algo más que algunos sí. Bueno, igual va a quedar en el canal de YouTube, que estamos saliendo en vivo también, así que... Bueno, Martín, ¿cómo te inculcaste la música vos? Y comencé más con mi abuelo. Él era un guitarrista y acordeonista también. ¿Conocido o amateur? Sí, más o menos. Ajá. Más o menos, sí. ¿Sosa también? Sí, ¿De apellido Sosa? Sí, sí. ¿Nombramos, puede ser? ¿Te acordás? Sí, Tito Sosa le decían. Tito Sosa. Bueno, ¿vive todavía? No, Bueno. Bueno, Martín, ¿hincha de qué equipo? del más grande, de Boca. Pero te informaron mal. ¿Dónde aprendiste eso, en Aragia? Me parece que ahora cambiaron de técnico porque se venía... Así que, bueno, no vamos a hablar de fútbol, así que... Bueno, la niña que está ahí al lado, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamás, por favor? Valentina Ancarola. ¿Valentina? Ancarola. Alcarola. Le damos un poquito más de retorno, por favor, al micrófono de ella. Alcarola. Ancarola. Ancarola. Ah, mira, ¿sabés de dónde es el apellido ese? Sí. ¿De dónde proviene? ¿Estudiante? Sí. ¿Hincha independiente? ¿De qué equipo? River Plate. River, bueno, ahí está. A ver los hinchas de River. Bueno, ahí tenemos 3, 2, 1. Bueno, ¿estudiante decís? Sí. ¿De qué colegio? Nuestra Señora de Itatí. ¿Dónde queda eso? ¿Perdón? El ex seminario. Ahí está. Ah, está. ¿Le mandamos un saludo a todos ellos? Sí. ¿Año? Tercero. Tercero. ¿Andamos flojos en alguna materia o no? No. Bueno, bien, bien ahí. Porque a veces viste que la música y todas esas cuestiones... Bueno, hincha de River, hincha de Boca, estamos 1-1. Acá viene el hincha independiente, a ver.
Hola, ¿cómo te llamas? Buenas noches, me llamo Lisandro Franco. ¿Lisandro? Franco, Franco. ¿Hincha de? River. Aguante. Aguante. Estamos 2-1. O sea que, bueno, viste que Boca va perdiendo siempre. Vamos a ver si llegamos a lograr el empate. Bueno, ¿de qué colegio? Hoy en día Instituto Superior de Música. Ajá, Instituto Superior de Música. Catamarca ahí, ¿no? Mendoza. Catamarca, perdón, sí. pues Catamarca. ¿Le mandamos un saludo a todos ellos? Sí. ¿En Carmelita o no? No. No, La Instituto secundaria. Superior. Está, perfecto. Hincha de River, dijiste. Sí. Bueno, ¿cómo te inculcaste la música? Me olvidé, no le pregunté a la niña, pero... Yo, no sé, de chico me gustaba la música y mi papá me hacía escuchar chamamé y ahí me empezó a gustar el chamamé y después me empezó a llevar a varios lados para aprender la guitarra, Ujú. cuyo con la guitarra aprendo el chamamé y empiezo a ejecutarlo. Perfecto. Aparte de la música, ¿hace algo más? No, Porque la niña también baila, ¿no? Sí, ¿Cómo era tu nombre, perdón? Valentina Encarol. Valentina. ¿Bailás? ¿Qué ritmo? Y chamamé y todo lo que sea folclore. ¿Vas a alguna academia? Sí, ¿Le mandamos un saludo a la academia, puede ser? al Ballet San Juan Bautista. Estuvo en un evento que nosotros habíamos hecho, no sé si bailaste o ahí, y ellos ganaron un premio. Hicimos la peatonal Junín en la Plaza Vera. Le mandamos un saludo a la profesora, que es la directora, que también es como es representante del chamamé. ¿Puede ser? Sí, ¿cómo es el nombre? Erika Aguirre. Erika Aguirre, mandamos un saludo también. Sí, perfecto. Le mandamos un saludo a los dos. ¿Son hermanos? Sí. Sí. Bueno, vamos con el niño acá, que es bailarín de malambo, pues lo vi en un video así y le dije, me gustaría que baile malambo. Presentate, por favor, ¿cómo te llamas? Buenas noches, soy Santiago Arce, hincha de Boca. acá estamos empatados nosotros. Estamos empatados, sí, 2-2. Bueno, no se pueden pelear entonces, así que, bueno, hincha de Boca. Yo no te iba a preguntar de qué equipo sos porque me parecía que vos eras de Boca, pero bueno. ¿Cómo te inculcaste a la música? Y más que nada por mi papá, Norberto Arce, que la cuarta sección de San Luis. Nada, Cuarta sección, perdón, ¿Los Ramones puede ser? ¿No? No, Garabatá. Garabatá. No. Le vamos a pedir después un micrófono a Juan Omar, que él es sanluiseño, así que le vamos a pedir que acote un poco. ¿Y él es músico, tu papá? Que te acompaña ahora, ¿no? Ahora que te acompaña. Ahora me acompaña, pero no era músico, era fanático el chamamé. Ah, mira, qué bueno. Y peregrino y todo eso. Qué lindo, qué lindo. Me gustaron sus costumbres y me adapté a... Qué bueno. ¿Te gusta la música? Sí, me encanta. Perfecto. ¿Dónde estudias? En el colegio secundario Manuel Belgrano. Comercio. Está. La Comercio. Perfecto. ¿Qué año? Tercero. Tercero. ¿Le mandamos un saludo a los compañeritos? Sí. ¿Andamos flojos en alguna materia o no? Nada. ¿No? Ya vamos a seguir hablando con ustedes. Vayan. Bueno, ya vamos a seguir hablando con ustedes. Vamos con los saludos. Gracias, Gabriela, por los saludos. Carlos Magno Grafrascoli, buenas noches, saludos. Gracias, Carlos Magno, siempre apoyando a la peña, acompañándonos y bueno, disfrutando de estos chicos, los Jaitebas del Litoral. Griselda Franco, genios, Lisandro Franco. Lorena Itatí Benítez, saludo también. Gracias, Lorena también empleada acá de la municipalidad, ayudante del secretario, del concejal Nicolás Tejo, siempre está en contacto con nosotros. Y Silvestre Gómez. Gracias a todos por el mensaje. Estamos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales, Facebook y YouTube, canal de YouTube. Si querés compartir con tus amigos, y nosotros vamos a seguir disfrutando de esta enchamigada con los Jaitebas del Litoral, desde el Riachuelo, Corrientes, Argentina. Vamos a compartir un poquito más de música con ellos. Después seguimos charlando, a ver si le convencemos que los que son de Boca se hagan de Independiente. Y los que son de River, bueno, que se mantengan ahí porque River es millonario, así que Hola. vamos,
Bueno, ¿qué les parece si compartimos un poquito de música con la gente que nos está mirando? Dale. Los Jaitebas del Litoral con ustedes desde Riachuelo, Corrientes, Argentina, en el Día del Trabajador, de esta manera. Bravo, los Jaitebas del Litoral. Correntinos todos, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿quién les acompaña? A ver, vamos a empezar por allá. ¿Quién te acompaña? Me acompaña mi abuela, mi papá y mi mamá y mi hermanito. Bueno, el próximo tema le dedicamos a ellos, ¿te parece? ¿Sí? Bueno, ¿y a vos? ¿Quién te acompaña? Acá vine con los familiares de ellos. ¿Con familiares nomás? Bueno, sí, la verdad que hoy es un día muy especial. Ah, claro. Por eso. Claro, sí. Perfecto. Bueno, sí, hoy es un día muy especial donde puede haber muchos eventos, así que... Pero ya habíamos hecho el compromiso y después de que hicimos el compromiso, dijimos, bueno, Día del Trabajador. Así que nosotros tuvimos un almuerzo, le mandamos un feliz cumpleaños a la tía chiquita que cumplió 90 años. Así que la verdad que una excelente tía.
Tengo los mejores recuerdos y los mejores deseos para ella también. Así que le mandamos un saludo. Y el niño que tiene el sombrero con la ala volada para atrás, Lisandro. ¿Cómo? ¿Quién te acompaña, Lisandro? Me acompaña mi papá y mi mamá. Ajá. ¿Le mandamos el próximo tema para ellos? Sí. ¿Eh? ¿Y vos? A mí me ¿Quién te acompaña? Mi papá, mi mamá y mi hermano. Bueno, que fue el nexo para que ustedes puedan estar acá. Tu mamá es Pamela, ¿no es cierto? Bueno, gracias señora Pamela por permitir que sus chicos, a todos los padres, por permitir que los chicos estén acá hoy en la Peña Nendibey. Algo que quieran decirle a la gente que le está mirando para que le conozca un poquito más. Empezamos por vos, ¿te parece? Nada, que... no sé. En primer lugar, que no sean de Boca. Eso le puedo decir, por ejemplo. Yo te tiro así una. ¿No? No. Bueno. ¿Vos, Lisandro? ¿Cómo? ¿Algo que le quieres decir a la gente que te está mirando? Y que Me parece que yo son más pícaros el grupo. ¿Puede ser o no? El más inquieto, ¿no? puede ser. ¿Viste? No, pero el pícaro bien, ¿no? Está perfecto. Bueno, para mí, que primero que se reparte el chamamé, porque se está perdiendo mucho y quiero que se reparta entre los jóvenes y que aquellos músicos que están empezando que también incluyan el chamamé. Como hace la Peña Nendibey, ¿no? Exacto. Peña Nendibey inclusivo. Muy bien, ¿algún mensaje más? No, nada más. Bueno, no que cambie de equipo, no, nada. Que disfruten la vida y que estén de River. Listo, punto, chau. La última parte le borramos. ¿Usted, señorita? Y ¿Algo que quiere decir? ¿Se acerca un poquito más, por favor, al micrófono? Y nada, gracias por acompañarnos hoy y vernos. Y es lo que dijo el que sean de River. Entre el baile y la música, ¿cuál es tu opción? ¿Las dos cosas? Y ¿Cuál es tu pasión, digamos? baile. El baile. O sea, en realidad me gusta más cantar, Ujú. pero está ahí, entre los dos. Perfecto. ¿Algo más que le quiere decir a la gente que nos está escuchando? Y creo que eso nomás. Bueno, vayan pensando porque vamos a seguir charlando un poquito con ustedes después de la música. El niño allá, el hincha independiente, hincha de Boca. Y que sean de Boca. El equipo más grande. Bueno, borramos aparte. ¿Algún mensaje más? ¿No? Este tema a los padres que hicieron posible que ustedes estén acá, y a todos los trabajadores en su día. ¿Está? Gracias a parte del equipo de la Peña Nendibey que está acá. Está Leandro, Lucrecia, Gabriela, Pablo, Josué, Miriam, Giovanni, que anda por ahí también, Jazmín. Y un saludo especial a todos los que no están acá de la Peña Nendibey en el Día del Trabajador. Y una pronta recuperación especialmente a Horacio Alfonso, que es el conductor también de la Peña, que no está bien, aparentemente festejó demasiado el Día del Trabajador. No, mentira, viene con un problemita en la garganta, entonces le deseamos que se recupere pronto. Y a Tunita Campo también, que se viene recuperando y tiene que pasar por una cirugía. Así que especialmente a los dos les deseamos pronta recuperación. ¿Qué les parece si compartimos un poquito más de música? ¿Solamente chamamé? Sí, un rajido doble por ahí. Bueno, le mandamos. Puede ser un Bueno, rajido ¿usted doble. maneja el repertorio? ¿Tenemos más repertorio, no es cierto? Sí. Puede ser un rajido doble o una polka. Perfecto. Ustedes disponen de los temas. ¿Listo? ¿Cuántos temas tenemos preparados para entrar en una segunda pausa? Tercer pausa ya. ¿Cuántos temas tenés ahora? 5, 6. Bueno, escuchamos un poquito de música y ustedes hacen la pausa y entramos a vuelta. ¿Sí? A ver si se convencen y cambian de equipo. Los Jaitebas del Litoral, desde Riachuelo, Corrientes, Argentina, a través de las redes sociales, en Nendibey, de esta manera.
Zapucay. A ver si Zapucay de la casa, ¿no? Gaucho rico y la malona, orgullo del Tarahui. Esta es el samba de la criolla donde se habló. Esta es el chorito bueno, sangre del toro ñaró.
Los Jaitebas del Litoral, bravo, fuerte el aplauso para ellos nuevamente. Excelente, chicos. ¿Rompimos el hielo o no? Estábamos un poquito nerviosos. Nos pasa a veces, más cuando somos hinchas de Boca, así, nos ponemos re nerviosos. Está congelado ella, pues. Y cuando no tenemos técnico, nos vamos al bombo. Vamos a estar con los saludos. De paso le voy a decir a algún papá o una mamá que se quiera sentar un ratito acá y contarnos más de los chicos, las redes sociales, algún número de contacto, alguno que se quiera animar, o Juan Omar por ahí que quiera contar alguna historia también, porque es sanluiseño él. Pero vamos con los saludos. Mirta Barrios, desde Resistencia. Un saludo especial en el Día del Trabajador para usted. Feliz Día del Trabajador, amigos. María Victoria Navarro también. Concejal, futura intendente, ya la vamos a bautizar, ya futura intendente de San Luis del Palmar. Así que lo vamos, espero que no se ofenda, pero vamos a apostar una ficha ahí, porque la verdad que viene haciendo una excelente gestión Victoria Navarro, la doctora Victoria Navarro. Mariana, la profesora Mariana Sansic, Altamirano también. Gracias a todos los que están ahí, muchísimas gracias. Feliz Día al Trabajador para todos. Gracias, Gabriela. Bueno, chicos, a ver, algún papá o una mamá que quiera aportar algo acá, las redes sociales, o seguimos charlando con los chicos. ¿Usted, señora? Con los chicos nada más. Juan Omar, que quiera aportar algo de que el papá de acá, el chico que tengo a mi derecha es sanluiseño, así que por ahí quiere aportar algo, preguntar algo. Hola. Sí, lo que a mí me pareció muy bonito lo que dijo el chico, lo que decía que a él le gusta muchísimo lo que hace el padre, lo que la tradición, nuestra tradición de la peregrinación y todo eso, me encantó. Seguí en ese camino que vas bien. Además, te surtí con la música, así que seguramente te veremos allá el 13 a la noche, allá por... Somos la mayoría, somos peregrinos. Nosotros siempre andamos por la ruta, siempre estamos en la peregrinación. Así que de ahora en más te vamos a seguir. Y me encantó lo que dijiste y me gusta muchísimo. Y bueno, para todos en general, que sigan en este camino, que es hermoso, que la música es linda, pero tampoco aflojen lo otro. Les digo, lo otro es el estudio, la dedicación, y vayan aprendiendo todo, porque todo es importante, porque ustedes tienen todo por hacer. Así que suerte, suerte, suerte. Muchas gracias. Gracias, Juan Omar. ¿Alguien que quiera aportar ahí? ¿Tito? ¿Mario Tito? ¿No? Bueno, Miguelina, Nilda, ¿algún papá, una mamá? Ahí pasamos el micrófono. ¿Alguien que quiera aportar? ¿El abuelo o la abuela que está ahí también? Señor, ¿usted? Bueno, ahí está la abuela, que se acerque un poquito, por favor. Yo soy la abuela de Martín. Nos hacemos participar ahí. La abuela de Martín Sosa. Él de chiquitito, su abuelo le tenía en el brazo y le daba el acordeón que toque. Mi esposo es de San Cayetano Corrientes y venía en el campo y empezaban a practicar ahí. Pero tenía años, 2 o 3 años, y ya tocaba. Ahora, después de grande, sí que ya le inscribieron en la San Pablo, en todo donde que había el curso de música, le metían. Y tienen sus tíos, Antonio López, La Chicha, esos son todos sus parientes, todos chamameceros de ley. Bueno, espero que sigan esto, que si es para bien para él, que siga adelante. Eso es todo. Bueno, señora, muchísimas gracias a usted por el apoyo que le da a su nieto, a todos los padres también que le apoyan a los chicos, a los hijos. Felicitaciones. Vamos a seguir charlando un poquito con los chicos, después vamos a seguir compartiendo música seguramente con ellos. Alguien que quiera decir las redes sociales, cómo le pueden ubicar, y después me dicen por qué salió de Jaiteba del litoral. A ver, ¿quién puede hablar? Las redes sociales, ¿se acuerdan? Número de contacto. Porque de acá vamos a la contratación, Le voy a pasar mi sombrerito así, mi CBU, y vamos y vamos. ¿Les parece? Y el número para contratarnos hasta ahora, el número de mi mamá, que es 3794-275703. 3794 275703. Bueno, ustedes tienen Instagram también. ¿Le dicen por favor el Instagram? Los Jaiteba, ¿no? Los Jaiteba, así, tal cual. ¿Y Facebook? No. Facebook, YouTube, nada todavía.
¿Y cómo salió el nombre del conjunto? ¿Quién eligió? Yo. ¿Vos? Claro, descendiente de sanluiseño, que era... Tiene que haber un nombre en guaraní, como la peña Nendibey. ¿Sabés qué quiere decir Nendibey o no? La verdad que no. Con vos, Ah, ¿viste? Bueno, nosotros estamos con vos. Bueno, y Jaiteba, le decimos a la gente que no entiende guaraní, los auténticos. los auténticos del litoral. ¿Ah? Perfecto. Vamos a hacer Facebook y YouTube también, ¿qué te parece? Les comprometo a los chicos, ¿qué les parece? Las redes sociales hoy, ustedes saben mejor que nadie, a pesar de que no los vi con el teléfono cuando entraron, así que... También tenemos TikTok. ¿no? TikTok también, mira como qué bueno. los Jaiteba del litoral. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿qué les parece si compartimos un poquito de música? O algo más que le quieran dar alguna información a los públicos, porque de esto se trata la peña, para que ustedes, la gente que, aparte de conocerlo musicalmente, que le conozca un poquito más como persona, digamos. ¿Algo más? No. ¿Vos, aparte de la música, haces algo más? ¿Yo? Sí. Yo no, nada más. Bueno, ¿ah? ¿No bailás, nada? Porque acá dejamos el escenario porque Hago la trompeta. le pero ponemos pues, música de Michael Jackson, por ejemplo, Thriller, ¿viste? Y hacemos unos pasitos acá, ¿no? Antes era fanático de Michael Jackson, pero... Ahora no te animás a un pasito. ¿Te Nah. animás a un pasito acá o no? ¿No? Gracias. Bueno, al señor le vamos a pedir acá, ahora, después del Ua. vivo, que baile un malambo, un tema de malambo. Mandamos un saludo también a la gente de Itatí, del ballet, agrupación Renacer, que también tienen malambo con boleadora, y espectacular lo que brindan. Y vamos a tratar de que, a través del doctor Pedro Brayar Pocar, a quien agradecemos por el apoyo a la peña, que lo pueda traer a ese ballet desde Itatí al Senado de la provincia. Ya pasamos el mes de corriente, pero siempre el Senado de Cultura trae artistas. Y entre eso a lo mejor le podemos pedir que le traiga al ballet de agrupación Renacer. Bueno, entonces, ¿algo más que quieran decir? ¿Puedo mandar un saludo? Sí, cómo no. Le quiero mandar un saludo a mi profesor Alejandro Romero, quien me ayudó mucho en la guitarra y me enseñó muchas cosas Perfecto. De Corrientes. de Corrientes. Muy bien. Y me están diciendo que vamos a tener una presentación en la Rotopeña, en la Poncho Verde, El domingo. el domingo. No, qué bueno, ¿viste? Súper. Qué lindo, felicitaciones. Gracias. La verdad que andan muy bien, muy bien. La verdad que yo cuando vi el Instagram de ustedes, me encantó y bueno, ahí tomé contacto y bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Espero que les guste. Vamos a seguir compartiendo música con ustedes, y después seguimos charlando si ustedes quieren. ¿Tenemos más temas? Sí. ¿Sí? Los Jaitebas del Litoral con ustedes desde Corrientes, desde Riachuelo, Corrientes, Argentina, de Corrientes, las redes sociales, Los Jaitebas, el Instagram, y ellos tocan de esta manera.
Fuerte el aplauso a los Jaitebas del litoral. Bueno, como en esta peña nosotros normalmente le pedimos a los artistas que vienen acá que digan un arvaro, un recitado. Y como ustedes me dijeron que le encanta contar chistes, le vamos a hacer contar chistes. ¿Les parece? Un chistecito para la gente que nos está viendo. Después vamos a hacer el show del chiste acá en la Peña Lendivey. ¿Nadie sabe un chiste? Una adivinanza, a ver si sabemos para la gente que nos está viendo. Porque de eso se trata la Peña, la enchamigada esta. Charlamos un poquito, dale un recitado. Ahí Me vamos, marea el vamos. aguardiente, pero ni nunca la plata. Yo me crié entre alpargatas y así aprende a ser consciente que mientras tenga uñas y dientes poder pelearle la vida, porque no soy causa perdida, yo soy nacido en corriente. Fuerte el aplauso. Muy bien, ¿viste que no me equivoqué? No, si estaba animando. ¿Vos vas a ser el animador del grupo o no? Más o menos. Palmas dijiste hoy, así que... Sí. Además, siempre tiene que haber uno, un animador. Ahí está, vos que te hablas muy poco, mira. Me parece que estás sufriendo por lo de Boca, vos. A ver, Martín, un recitado. Vino tinto, tintillo, consuelo de mi tristeza. Yo te mando a la barriga, vos te vas para la cabeza. Si a mi abuelo lo mataste y a mi viejo lo dejaste loco, a mí no me va a hacer nada, porque a vos ya te conozco. Guatata. A ver, la niña. No, usted baila nomás. Yo bailo nomás. ¿Y vos? Sanluiseño. Yo soy sanluiseño, yo nací en San Luis, pero me malcrié acá, así que... A ver si me sale. Corrientes, todo un país, sombrero, pati, cuchillo. Revoleo mi ponchillo mientras bailo un chamamé. Linda lengua al guaraní, si no terminan seguro terminan i. Virgencita de Itatí, tus hombres se llaman gente, y en la República de Corrientes, gente macho, añámenme. Le mandamos, estamos hablando de San Luis, le mandamos un saludo a los peregrinos de toda la vida, la familia Verón, Zacarías, Pérez, Encinas. Le mandamos un saludo enorme a todos ellos. Y bueno, desde la Peña Lendivey son sanluiseños todos, así que muy pronto ya vamos a estar peregrinando seguramente, a ver si nos podemos sumar, Juan Omar. Le llevamos a Miguelina ahí, ¿no? Se está durmiendo Miguelina. Cuando vimos todo el día, Miguelina estuvo en el cumpleaños, también ahí le mandó un 2 tintos por lo menos. ¿Eh? Bueno, seguimos con los saludos. Tunita Campo, feliz día equipo. Gracias Tunita, igualmente, que te recuperes pronto, te queremos acá. Ya tenemos tu chomba preparada también, así que la hacemos público. Está tu chomba acá. Gloria Nair Ríos, grande Osvaldo, dice. Grande Gloria, ojalá la gente de Itatí te vote como concejal. No sé si vos vas a ser candidata este año, pero la verdad que una mujer que ha aportado mucho tanto a la cultura como a la parte de la mujer ahí con el ministerio. Así que estás trabajando muy, muy bien con toda esa gente que te necesita en Itatí. Te mando un saludo y bueno, y todo el éxito que te mereces, y a toda la gente de Itatí. Mirta Barrios nuevamente, gracias Mirta. Y perdón, Gloria Anaí Ríos, feliz día del trabajador para vos. Mirta Barrios, felicitaciones chicos, dejan bien arriba a nuestro chamamé. Bueno, gracias Mirta, desde Resistencia ya siempre, nuevamente. Bueno chicos, ¿qué les parece si charlamos un poquito más y después vamos a la música de vuelta? ¿Algo que quieran decir? Los recitados estuvieron espectaculares. ¿Saben algún recitado más? A ver, nos animamos un poquito. Bien fuerte así de adentro que salga eso. Rompemos el hielo otra vez. A ver, algún papá, alguna visita, Juan Omar, que sepa algún recitado, a ver. Un Tito Mario Tito, Roxana Sendra, ¿no? Hay una visita que vino acá acompañando a los músicos. Un recitado. Nadie dice yo. Señor, ¿usted va a decir un recitado? ¿Señora? Tiene pinta que sabe mucho recitado. ¿No? Santi, a ver Santi. Ya te batieron, así que tenés que decir. Vuelta.
de adentro, decir, sacamos todo el Santi que tenemos adentro. Estoy pensando a ver cuál. Bueno, mientras piensa, ¿qué les parece si repetimos las redes sociales? El Instagram de... A ver, la niña. Los Jaitebas. Loja y Teba, es el Instagram. Mientras Santi dice de esta manera, recitado, de bien alpargata, esa ¿no sabe? ¿No la viste en alpargata nunca? Bueno, galleta collera. Bueno, a ver qué le parece si compartimos un poquito de música con la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, ¿te parece? Los Jaitebas del Litoral, en la Peña Nendibey, desde Riachuelo, Corrientes, Argentina. Hoy, 1 de mayo, Día del Trabajador del año 2025, de esta manera. Un cantadito acá de la. Los guitarristas, uno va a cantar un tema cada uno y comienza Valentina en Carola. Valentina, o sea, un tema cada uno cantado. Sí. ¿Los 4 cantan? No, los dos. Los 2, está. Perfecto. Bueno, los Jaitebas del Litoral, desde la Peña Nendibey. Las contrataciones ustedes van a ver ahí abajo en el Zócalo, el número de contacto 3794-255703. 275503, ¿así? 275703, está, perfecto. Bueno, los escuchamos.
¿Vamos al segundo tema? Bueno, dale. ¿Te animás a cantar bocha o no? Sí, obvio. Vale. Qué grande. Cuando me vaya para siempre de este mundo, al alejarme de mis seres tan queridos, solo deseo al Dios Supremo, yo le pido. Imposible, pero sé que es tan profundo, que se transforme en un árbol mi alma entera, para que un día caluroso de verano, bajo mi sombra, descansen mis paisanos, como una posta que lo ocupe, que lo quiera, que los curices con sus rondas me cercarán, y los que se aman cumpliendo una promesa, dejen sus nombres cual recuerdo en mi corteza, y aunque me duela con cuchillos me tallarán, y cuando troce mi madera un carpintero, que en vez de muebles para estar junto a mis amigos en la farra, con acordeón hace un rasguear. Llámame cero. Bravo, fuerte el aplauso. Muy bien, chicos. Van a hacer un cierre final, pero el último tema me gustaría que lo cierren ustedes y con eso nos vamos a despedir. Pero previo a eso, ¿tienen un par de temas más, puede ser? Sí. 4 temas más, perfecto. Vamos con los saludos. Sebastián y Joaquín Cabrera. Gracias, Sebastián y Joaquín Cabrera, que estuvieron acá, unos chicos excelentes, el papá, la familia, todo, la verdad que me gustaría tenerlos nuevamente, son de Santa Ana ellos, así que feliz Día del Trabajador. Y manda Sebastián y Joaquín Cabrera, Cookie Cabrera, que es el papá seguramente. Buenas noches, feliz día amigos, saludos. Después abajo nuevamente dice Benjamín y Joaquín Morales también, que estuvieron acá, excelente, también estuvieron en Laguna Seca con nosotros en una feria del trueque, que estuvo la Peña Lendibey ahí animando, así que muchísimas gracias a ellos por estar. Esther Cabrera, Esthercita, una gran amiga también, feliz día al trabajador para ustedes. Gracias por tu generosidad para con toda la gente, siempre apoyando a la gente que está pasando por un tema de salud complicado, lo oncológico, todo que es tu fuerte, digamos, que lamentablemente existe esa enfermedad y ella siempre está apuntalando no solamente a la gente de la capital, sino a la gente de todo el interior, así que felicitaciones y feliz día al trabajador para vos. Y este abrazo desde la Peña Lendibey para Esthercita Cabrera. Rubén Saglio también está enganchado ahí. Gracias, Rubencito, ex oficial también del ejército. Así que un abrazo, Rubén Saglio. Ya vamos a juntarnos, vamos a compartir algo. Darío Francisco Álvarez. También, muchísimas gracias. Feliz día al trabajador para ustedes. Bueno, ¿qué les parece si... Vamos a dejar un cierre. ¿Con qué tema vamos a cerrar? Entonces, para que la gente que nos está escuchando ahí, ¿Cómo? El toro. Ahí que te escuchen en el micrófono. Con el toro. Con Héctor, con ese vamos a hacer el cierre. Sí, pero Bueno, tenemos ahora tenemos... unos cuantos temitas. Bueno, está. Compartimos esos temas con la gente. Y después si le quieren decir algo antes del cierre final a la gente, vayan pensando, no se distraigan. Le dicen y... antes del cierre final van a tener unas palabras cada uno y nos vamos a despedir, ¿no es cierto? Bueno, compartimos los temas y dejamos el último para el cierre, ¿sí? Los Jaitebas del Litoral en la Peña Lendibey desde el Riachuelo Corrientes, Argentina, para todos los trabajadores en su día, para todos. Gracias a la gente que nos acompañó nuevamente, a todos no voy a nombrar porque son muchos. A los padres de los chicos también que pudieron acompañar, a los abuelos,
mi sobrino Tito, Mario Tito, a toda la gente de la Peña Lendibey. Gracias Jazmín Solís también, que fue el puente, Lucrecia, para que los chicos estén acá, Lucrecia Méndez. Así que, bueno, ¿lo escuchamos, chicos? Los Jaitebas del Litoral de esta manera.
Fuerte el aplauso a la Gaiteva del Litoral. Mandamos un saludo a Vanessa, Vanessa Román de Laguna Seca, ¿no? Integrante de Andy Bay, también que nos está viendo a través de YouTube, por televisión. Puso el canal de YouTube, así que si querés hacerlo, suscribite al canal de Peña Andy Bay en Encina Osvaldo, y cada jueves te va a aparecer una transmisión en vivo, siempre y cuando nos ayude el internet acá en esta localidad del Riachuelo. Así que, bueno, yo quería invitarle a la mamá, que fue el puente, una de las mamás, a ver si puede venir. Nos estaba comentando un poquito. ¿Le alcanzamos un micrófono, por favor, a la señora? Por favor, señora. Nos estaba contando unas actividades. Adelante, señora. Adelante, por favor. Nos estaba contando la actividad que vienen realizando los chicos. Después vamos a hacer el gran cierre con ellos. Nos estaba contando la actividad del ballet, de los bailes, de las músicas, y me gustaría que cuente también que el domingo van a participar, que están invitados por Poncho Verde. Primero, antes que nada, si se puede presentar y me dice la mamá de quién es. Buenas noches. Buenas noches, soy Pamela Toledo, la mamá de Santiago Arce. Y bueno, el domingo están invitados a tocar en la Roto Peña. Y también Santi baila con el ballet el San Juan Bautista. ¿Cuánto hace que se conformó el grupo este? Y la verdad hace muy poquito, desde el año pasado, Santi y Lisandro comenzaron tocando juntos y fueron invitados en la Capilla San Ramón para tocar algunos temas en una cena show. Luego Martín se incorporó a ellos porque ya se conocían con Santiago desde la escuela primaria. Y hicieron cursos de acordeón juntos. Entonces fueron ahí tratando de formar un conjunto. Bueno, y luego se incorporó también Valentina, que es conocida de Santiago también, del Ballet San Juan Bautista. Y bueno, se juntan a ensayar cada vez que hay tiempo, porque bueno, todos los padres estamos en acuerdo, digamos, de que primero es el estudio y después la música o su conjunto. Lo que tratamos de enseñarles es que sean responsables y que si están invitados en algún lugar, algún evento, que sean, que ensayen, que se preocupen por hacer las cosas bien, y bueno, y así en todo, en la vida. En eso creo que coincidimos todos, ¿no? Que el estudio prioridad número uno, porque la persona tiene que prepararse, ¿no? Y después, bueno, la música, hacerlo por hobby o profesionalmente, porque la verdad es que son chicos jóvenes y tienen talento, aparte les gusta el baile, y ojalá que puedan venir como bailarines también después, porque nosotros solemos hacer eventos de ballet. La Peña Andy Bay tiene aproximadamente 5 años, en junio vamos a cumplir 5 años, nació en pandemia, y hemos hecho concursos de ballet, donde estuvo el ballet San Juan Bautista, Sangre Correntina, el ballet que está en el Patono, que no me estoy acordando, que la que siempre le estamos jodiendo, Aramí, que me estaba olvidando, Aramí, que fue reconocido por el Senado también, que nosotros fuimos los que solicitamos, porque vienen haciendo un muy buen trabajo en un barrio que está a la orilla de Corrientes, de la capital, digamos, y que se complica por ahí un poquito más por el tema económico, y lo viene haciendo a pulmón Karina Gómez. Entonces creímos conveniente hacerle un reconocimiento especial a ella, ¿no es cierto? Le mandamos un saludo. ¿Algo más que usted quiera decirnos a los chicos, que se pueda comentar, digamos, que quiera contar no solamente de su chico que está acá en el acordeón al lado mío, pero alguna actividad que quieran resaltar, digamos? Los veo a todos con mucho futuro, porque cada vez que se juntan hacen las cosas muy bien.
se ponen las pilas, tratan de sacar temas nuevos y bueno, ojalá puedan seguir con lo que les gusta. Ese es el deseo de todos los padres, ya sea juntos o separados en algún futuro. Creo que siempre van a tener el apoyo de las familias, que los que queremos es verlos felices. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a la voz público, muchísimas gracias por el autorizar a los padres que vinieron acá, por permitir que vengan a la Peña Nendibey en Riachuelo. Y bueno, nosotros vamos a ir despidiendo, vamos a ir cerrando el programa. Espero que les haya gustado. Si les gustaron, compartan con sus amigos, suscríbanse al canal, porque de esa manera también a nosotros nos ayudan y podemos compartir y llegar a más gente, ¿no es cierto? A través de las redes sociales, YouTube, Peña Nendibey, Encina Osvaldo, y Facebook también Nendibey Encina Osvaldo, así que para que no se puedan confundir. Así que vamos a ir cerrando. ¿Les parece? ¿Algo más que quieran decirle? Empezamos por allá. ¿Algo más? ¿Las últimas palabras? Y no, nada. Son todos chicos, así que no le voy a preguntar si tienen el dueño corazón, porque no va eso, ¿no? Son chiquitos, hay que estudiar nomás, hay que estudiar. Mamá y papá la dueña del corazón, ¿sí? La abuela. ¿Está? ¿Estudiamos nomás? ¿Sí? Sí. Bueno, listo. ¿Algo más que le quiere decir a la gente que nos está escuchando? Y nada. Nada. Que sigan compartiendo con nosotros. Acá los papás de mis compañeros que siempre nos aguantan. Por ejemplo, Pamela siempre nos aguanta en sus casas los días que puede. Basta, ¿hizo o no? ¿No? No, por recién dijo unas palabras muy lindas. Aparte andan muy bien, así que no creo que les diga eso, ¿no? No es como cuando el Chavo, el Ocho, el Kiko y la Chilindrina empiezan a tocar instrumentos, ¿no? ¿No? Y que a don Ramón le molesta. ¿Miraron ese o no? No. Bueno, pero no te enojes. Bueno, ¿algo más que quiera decirle? Eso sería todo. Eso es todo. ¿Te sentiste bien? Sí. Bueno, perfecto. A ver, la niña. ¿Bailarina ella? Ay, nada, que fue divertido participar acá y estar con la gente y todo eso. Un saludo a toda la gente que nos está viendo. Toda la que está viendo. Repetimos tu nombre, por favor. El primero que está ahí. Martín Sosa. Para que se acuerden de vos. Martín Sosa. Sí. ¿Vos? Valentina Ancarola. ¿Escarola? Ancarola. Ancarola. Perdón. Y bueno, ¿algo más que le quiere decir a la gente? Y creo que eso nomás. Bueno, ¿te sentiste bien? Sí. Bueno, ¿vos? Bueno, yo quiero El agradecer- director del grupo, ya vamos a poner ya así o no. El animador. Vamos a poner director acá al amigo y vos te ponemos animador, ¿te parece? Dale. ¿Vale? Palmas. Nos vamos. Bueno. Bueno. Bueno, quiero agradecer a Pamela por recibirnos en su casa, cada ensayo, cada día. A ¿Hay jugo Emilio picadita o no? ¿Cómo? Jugo, picadita, empanadita, ¿sí, Sí, no? hoy estábamos comiendo galletitas y... Avísenme. 3794, yo le doy mi número después. Yo tengo ya mi guitarra acá también, mira. Me avisan cuando hay. Yo voy para el tercer tiempo nomás. ¿Te trae una surtida? Ahí está, listo. Bueno. Bueno, y quiero agradecerle a Emilio porque nos dio todo el aguante, nos ayuda, nos enseña todo el grupo. Y gracias a ustedes por recibirnos acá. Gracias por la invitación. Gracias a vos también, gracias a ustedes también. ¿Tu nombre, por favor? Lisandro Franco. Lisandro Franco. Bueno. Quedó para vos. El último. Bueno, ¿tu nombre? Arce Santiago. Arce Santiago, que te conozcan ahí. Y nada, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos mis familiares, que seguro alguno debe estar brindando por ahí. Saludo para la cuarta sección también. Gracias a mi profe de acordeón, Cristian Montiel. A Emilio también, porque nos hace mucho el aguante, ayudándonos a sacar temas y demás. Gracias a los papás de mis compañeros por hacer el aguante, para llevarlos a mi casa, a tener ensayos para seguir progresando.
Y nada, muchas gracias. Bueno, ¿te sentiste bien? Sí. Solamente para que reflexionen de acá hasta el domingo que se van a presentar nuevamente ahí en Poncho Verde, ¿no es cierto? Traten de hacerse independientes. Para sufrir menos, digo yo. Reflexionen. Porque River que le echamos a Gallardo, no, que venga Gallardo. Boca que viene Bianchi, no, que el Virrey, que se va Riquelme. ¿Viste? Entonces están sufriendo permanentemente. Yo les sugiero eso. Bueno, vamos a ir cerrando el tema La Peña Nendibey hoy. Yo quería agradecerle a todos ustedes, especialmente al equipo de Nendibey, que estuvo desde temprano, como todos los jueves, limpiando, pasando el trapo, armando el telón, estar en todos los detalles, el sonido, la transmisión, prueba de sonido, prueba de micrófono, etcétera, etcétera. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a los que no están presentes pero nos ven a través de las redes sociales, que son integrantes del equipo, que no pueden venir por cuestiones laborales o compromisos, como por ejemplo Rocío Palacio, Alejandra Vanessa, Tunita, Horacio Alfonso, que no pudo venir tampoco hoy, Carlitos, Joel Ramírez, que se encuentra en Buenos Aires, creo que no me olvido de nadie. A ver, Horacio, sí, estamos todos. Bueno, y lo vamos a agregar después un día esto a Juan Omar, a ver. Le vamos a conseguir una chomba. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron: Nilda, Miguelina, Juan Omar, Mario Tito, Roxana Sendra, a los padres que hicieron posible, a la niña que nos está filmando acá. Muchísimas gracias a todos, a los abuelos también de los chicos. Giovanni, nos estábamos olvidando, Giovanni y Jazmín Solís, que es integrante también ahí del colegio, es alumna del colegio, la Escuela de Comercio, compañerita acá del amigo. Bueno, nos estamos despidiendo. ¿Con qué tema nos vamos a despedir, muchachos? Bueno, ahora nos despedimos con el toro, junto al recitado, a la glosa de mi compañero Martín Sosa. ¿Con eso nos vamos a cerrar? Sí. Bueno, es un tema muy escuchado y me encanta a mí, así que yo soy taurino, así que imagínate. 16 de mayo, a ver si alguien quiere traer una tortita, te falta poco ya. No voy a decir cuánto voy a cumplir, pero... Bueno, gente, desde Riachuelo, Corrientes, Argentina, los jaitebas del litoral se despiden de esta manera. La verdad que felicitaciones, chicos, pasamos una linda jornada, espero que les haya gustado, espero que a la gente les haya gustado también. Gracias nuevamente a los padres por acompañarlos, por traerlos hasta acá, hasta Riachuelo, gracias a los que vinieron. Bueno, nos despedimos con esto, el toro, con los jaitebas del litoral. Tarde queda una mancha de sangre, un pampamento, la